quisiera invitarles a una serie de temas sobre uno de los libros considero más instructivos de la Biblia, como lo es el libro de Proverbios de Salomón. No podremos entrar en cada recodo ciertamente de este libro, pero sí podremos extraer algunas enseñanzas generales que son aplicables también para nosotros que vivimos en este tiempo. Y por supuesto vamos a comenzar con el capítulo 1, vamos a leer solo la parte introductoria para no extendernos demasiado en la lectura. Dice así la palabra del Señor. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios pertenece a los denominados libros sapienciales o de la sabiduría. Son libros líricos, didácticos, agrupados por los hebreos bajo un solo título que es los escritos. Para decir, estos libros no son históricos ni son proféticos. Estos libros son simplemente libros que contienen un mensaje de sabiduría para quienes los leen y los escuchan. Aquí tenemos, por ejemplo, el libro de Job, el libro de Eclesiastés y, por supuesto, el libro de Proverbios. Ahora, cuando uno lee o se introduce en estos libros, surge la pregunta de ¿qué es la sabiduría? Por ejemplo, cuando uno lee el primer capítulo del libro de Proverbios, nota que se enfatiza el tema de la sabiduría. Entonces, ¿qué es? Muchos creen que la sabiduría es un saber oculto, y claramente en nuestro mundo hay una fascinación por las cosas ocultas y por las cosas oscuras. Se cree que la sabiduría es un camino para iniciados o que es un tema para ciertas cofradías o sociedades secretas o logias, o que se necesita maestros o iluminados para poder canalizar la sabiduría. Sin embargo, cuando leemos el libro de Proverbios, dice que la sabiduría no es necesariamente algo esquivo para el ciudadano común. Los versos 20 y 21 del primer capítulo dice que la sabiduría clama en las calles, que alza su voz en las plazas, que clama en los principales lugares de reunión y en las entradas de la puerta de la ciudad, dice sus razones. Quiere decir que la sabiduría está prácticamente al alcance de todos, que es para todos, que no es algo para ciertos iniciados o iluminados, que no es algo que está velado. Dios la pregona en lugares públicos, convocando a todas las personas. Entonces hay algo primordial en que no hay que confundirse. La sabiduría no es un conocimiento de algunos. Todos podemos potencialmente adquirir sabiduría. Otra cosa, hay personas que confunden sabiduría con conocimiento, pero cuidado, podemos adquirir conocimiento sin tener sabiduría, o a la inversa, podemos no tener conocimiento y sin embargo podemos no tener conocimiento y sin embargo tener sabiduría. Claro, porque si ustedes se fijan, hay ciertos intelectuales que descollan por su conocimiento, pero no necesariamente por su sabiduría. Es decir, su forma de conducirse dista mucho de ser la forma de conducirse de una persona sabia. Tienen mucho conocimiento, pero viven como necios, lo que quiere decir que su conocimiento académico no le dio sabiduría.
Lo que le proporcionó fue simplemente conocimiento. Ahora, la Biblia nunca define la sabiduría de una manera taxativa. Nunca dice la sabiduría es esto. No obstante, da una serie de pistas importantes. Y una de esas pistas importantes la da Santiago en su carta cuando pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre su buena conducta o muestre su buena obra en sabia mansedumbre. ¿Qué está diciendo? Que la sabiduría es algo que se refleja en la conducta de la persona, en la forma que vive la persona. El sabio no es aquel que sabe mucho o que maneja mucho conocimiento teórico, sino aquel que vive correctamente. En otras palabras, que aplica el conocimiento a su vida. Los antiguos solían decir que el burro no tropieza 2 veces con la misma piedra. Claro, porque del primer tropiezo aprendió. Pero ¿qué se dice del ser humano? Usted puede completar la frase ahí, ¿no? Es capaz de tropezar muchas veces con lo mismo. Entonces saque sus propias conclusiones. La experiencia nos debe ir enseñando. Nos debería ir enseñando. Debemos aprender de ella, y no solo de nuestra experiencia personal, sino también de la experiencia ajena. Significa entonces que la sabiduría es esa capacidad que a partir de la experiencia tenemos para resolver problemas en la vida, evitar los peligros, avanzar hacia objetivos claros, para mantener la serenidad cuando tenemos problemas o tenemos que pasar por momentos de angustia. En otras palabras, para vivir en paz. Podríamos decir que la sabiduría es el arte de vivir, y por eso se manifiesta en la conducta de la persona. Y por eso dice Santiago: si hay alguno sabio entre ustedes, muestre por su buena conducta su sabiduría. El sabio se ve en su conducta. Ahora, cuando vamos a la Biblia, aquí en Proverbio, nos otorga una contundente base para vivir sabiamente. Dice el verso 7, el principio de la sabiduría es el temor al Señor, es el temor a Jehová. Y esto es muy importante, porque si yo no pongo a Dios en su lugar, entonces me falta un elemento fundamental para comprender al ser humano. ¿Cuál es la razón por la cual todas las doctrinas humanistas han demostrado que en la práctica no son eficaces? Vemos cómo fracasan. Por ejemplo, el capitalismo, cómo ha fracasado el liberalismo, cómo fracasa el marxismo, el comunismo, etc. ¿Por qué? Porque no han entendido que hay que tomar la totalidad de las cosas. No se puede con datos parciales llegar a una conclusión sabia. Si saco a Dios y la visión de la condición humana, entonces empiezo a edificar sobre la arena y eso finalmente se va a derrumbar. Por eso el principio de la sabiduría es entender cómo se maneja la cosa humana. Y la vida humana se maneja teniendo en cuenta que hay un Dios. Y entonces el principio de la sabiduría es poner a Dios en su lugar. Si parto de una base errónea, equivocada, si ignoro al ser humano como un ser creado y espiritual, entonces todos mis demás planteamientos van a ser equivocados. Y aclaro esto: el temor de Dios no es el miedo de lo que Dios me pueda hacer, es el miedo a lo que yo pueda hacer en contra de las leyes de Dios. Cuando se habla de Dios en la vida, se habla del dador de la vida, del dador de la salvación, del autor de la fe y de la salvación, de la compañía que tiene con el ser humano, de la esperanza y de la paz. De ninguna manera Dios es un Dios al que hay que tenerle miedo, pero sí temor, es decir, reverencia solemne. Si yo soy un cristiano, debo tener respeto y reverencia por las cosas de Dios. Y déjeme decirle que esto es algo que se está perdiendo en este tiempo. El respeto y la reverencia por las cosas sagradas. Personalmente me provoca mucho celo ciertos chistes que aparecen con las cosas sagradas. Creo que se pueden hacer bromas con cualquier cosa, pero las cosas sagradas son eso, son sagradas, y eso no hay que tocarlo.
Hay cosas que deben ser reverenciadas, que deben ser temidas porque pertenecen a las cosas que son de Dios. Ahora, esto no es la sabiduría en sí, es el principio nada más. Es decir, la base sobre la cual se va a desarrollar la sabiduría. La sabiduría en sí se debe adquirir. Cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, le dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. No dice te hicieron sabio, dice te pueden hacer sabio. Cuando he hecho una buena base, ya tengo los elementos como para edificar la sabiduría. El libro de Proverbios apunta mayormente a la voluntad del ser humano, es decir, lo que el hombre tiene que hacer. No entra en el razonamiento ni tampoco se maneja totalmente con los sentimientos, pero explica a la persona cómo tiene que mover su voluntad, es decir, le ayuda a caminar en la vida. Este libro considera lo que podríamos llamar principios prácticos. El ser humano va experimentando, reflexionando sobre los mandamientos de Dios, la forma de cumplirlos, las dificultades que concita esto, los caminos desérticos y las aclaraciones necesarias en la vida para que esos mandamientos me ayuden a bien y pueda ser la suma de la propia experiencia y la suma de la experiencia ajena. Como decíamos, la sabiduría parte por la base, ¿no es cierto?, de la fe en Dios, del creer que Dios está, y luego a eso aplico mi experiencia y aplico la experiencia de otros también para que vaya construyendo esto tan importante que es la sabiduría. Blaise Pascal, un famoso físico que además era un cristiano, que en sus pensamientos escribe mucho acerca de la fe cristiana, él dice que toda la sucesión de los hombres, de toda la historia, se tendría que considerar como un solo hombre, que subsiste y aprende continuamente. En otras palabras, él está diciendo que debemos pensar la historia como, si se cometió tal error en tal momento, entonces tengo que aprender de eso que pasó para no volver a cometer el mismo error. Él dice que sería interesante que la historia se concibiera en esos términos. Está diciendo que si la humanidad entendiera que en la experiencia ajena está el progreso del presente, en no repetir los errores del pasado, entonces la humanidad avanzaría como si fuera un solo hombre que va creciendo. Pero nosotros sabemos que no es así, que muchas veces se repiten los mismos errores y entonces algunos nos tomamos la cabeza y decimos, esta historia parece que ya la viví, ya sé cómo termina todo esto. Y lo que está diciendo Salomón en este libro de Proverbios es, te voy a poner toda la experiencia del pasado para que entiendas qué fue lo que pasó, qué es lo que hay que evitar y hacia dónde hay que ir. Quiere decir que este es un libro que nos habla acerca de la parte práctica de la vida. Es un compendio de orientación para el buen vivir. En los versos 4 y 5 escribe el propósito del libro. Dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Si se fija, los jóvenes son incluidos de un modo especial. Y ojalá y más jóvenes se interesaran en la lectura de este libro, porque se dirige de manera muy especial hacia ellos. Porque los jóvenes necesitan inteligencia y cordura. Entonces, aquí hay algo muy importante para ellos. Pero también escribe para los sabios. ¿Por qué los sabios? Porque el principio de la sabiduría es no sé. No afirma su conocimiento, sino que afirma su ignorancia. Sócrates, que es el padre de la filosofía, es el primero que dice abiertamente, solo sé que nada sé. En otras palabras, lo único que sé hasta aquí es que soy un ignorante. Y el sabio parte siempre de la ignorancia para poder avanzar. Entonces va de un extremo a otro. Por una parte el joven que no tiene ninguna experiencia, por el otro el sabio que tiene toda la experiencia. Y todos van a recibir algo.
porque todos estamos en el mar de la vida guiando nuestras propias naves. La palabra saber en el hebreo está ligada al arte de la navegación. Saber es navegar bien, llevar bien la nave, y la navegación es un arte porque depende del clima. Cuando uno se sube a un avión, al comienzo habla el capitán y el capitán hace toda una explicación sobre las condiciones de vuelo en razón al clima reinante y termina diciendo: si las condiciones climáticas se mantienen, estaremos llegando a tal hora a nuestro destino. Es decir, lo que tenemos calculado es esto, pero el clima nosotros no lo podemos manejar. Y la vida es igual. Los climas de la vida nosotros no los podemos manejar. Si las condiciones de la vida cambian, entonces lo que tengo que saber es hacia dónde debo torcer el timón a tiempo. Si las circunstancias de pronto varían, yo tengo que saber cómo voy a guiar mi nave de la mejor manera. Y saber es eso, la sabiduría es eso. Saber es buscar el rumbo que necesito en un determinado momento. Ahora Salomón en este libro nos describe a lo menos 3 formas erradas de encarar la vida. Habla de los simples, habla de los burladores y habla de los insensatos. Son 3 formas de encarar la vida totalmente diferentes. El simple es la persona fácil de conducir, la persona influenciable, que enciende el televisor y le venden lo que sea. Le dicen llame ya y se cuelga el teléfono y dice sí, yo necesito 2. Él no analiza nunca debajo de la superficie. Es crédulo, es ingenuo. Dice en el capítulo 14, verso 15, que el simple todo lo cree. Y sí, hay personas que encaran la vida como un simple que creen todo. Ellos necesitan sabiduría con singular urgencia. Después está el insensato. Otros lo llaman el necio. Es el ignorante que no sabe lo que debe saber frente a las circunstancias, pero a diferencia del simple, él cree que sabe. No tiene una deficiencia intelectual, lo que tiene es una deficiencia moral. Y la deficiencia moral es creer que uno lo sabe todo. Proverbios 12:15 dice que el camino del necio es derecho en su opinión. Es decir, opina algo y dice, este es el camino que hay que seguir y no hay más. Cree que tiene todas las verdades. Y cuando alguien le contradice, dice, a mí qué me importa lo que tú opines. ¿Se da cuenta? Hay gente que es simple, que se la cree toda. Pero también hay gente que marca su propio camino y cree que es Dios en sí mismo, el único dueño de la verdad. Bueno, él también necesita sabiduría. Y en tercer lugar se menciona al burlador, al escarnecedor. Es el que tiene una actitud mental de rechazo a la sabiduría, de rechazo al sabio. Es el que nivela para abajo, el que se maneja con la soberbia, el que cree que tiene un camino superior a los demás, que no se rebaja nunca ante el sabio, se burla del que busca la sabiduría. A él se le llama escarnecedor, se refiere al soberbio, al presumido que obra en la insolencia de su propia presunción. Son los que dicen, yo me la sé toda, ¿qué me puedes enseñar tú? Esta persona también necesita sabiduría. 3 tipos de personas que requieren urgentemente la sabiduría. El simple, que es el necio, el ingenuo, que no valora la sabiduría, y el burlador, que es el necio irónico que se ríe, y el insensato, que es el necio rebelde. Dios dice por medio de Proverbios a todos en el verso 23 del primer capítulo, les dice, volveos a mi reprensión, y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y haré saber mis palabras. En otras palabras, vuélvanse a mis mandamientos, aquello que yo marqué, y entonces
yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Quiere decir que Dios llama al ser humano a una asociación. La asociación donde yo me vuelvo hacia Él y Él se vuelve hacia mí. Y en ese encuentro Dios derrama su espíritu sobre nosotros. Y nosotros comenzamos a conocer sus palabras y a andar en este camino. Esto se plantea ya en el primer capítulo. Quiere decir que este es el objetivo del libro de Proverbios. Que yo me encuentre con la voluntad de Dios y que quiera hacerla y que el Espíritu de Dios me ayude a caminar como debo caminar. Cada persona es libre de tomar su propio camino, pero Dios invita a andar en la sabiduría. No va a forzar a nadie. El que quiera seguir siendo necio, bueno, seguirá siéndolo, lamentablemente. Dios no interferirá en sus decisiones. ¿Por qué? Porque Dios es respetuoso de la libertad. Pero el Espíritu de Dios está dispuesto a actuar en la vida de aquel que quiera ser sabio, objetivamente hablando. La palabra de Dios siempre está a disposición de quien quiera conocerla. Y Dios actuará en quienes le buscan. El que me oye, dice el Señor en el verso 33, en el primer capítulo aquí de Proverbios, el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo y sin temor. Es un llamado tremendo que Dios hace a través de este libro, a que actuemos con sabiduría, con inteligencia, para vivir tranquilos y sin temor. Por cierto, este libro de Proverbios pertenece al pensamiento hebreo. El pensamiento hebreo lanza epigramas, es decir, frases, afirmaciones que cada uno tiene que analizarlas. No es el pensamiento griego del gran razonamiento, no. Simplemente habla con afirmaciones, pero en esta serie de afirmaciones está el verdadero caudal de la sabiduría. ¿Por qué quise compartir esto en este programa? Porque si aplicamos Proverbios a nuestra vida, a nuestras familias, a nuestros pueblos, nos evitaremos muchísimos dolores de cabeza. Este es un libro que apunta a una necesidad existencial y siempre pone a la sabiduría en la práctica, en aquello que es cotidiano. Este libro es un libro muy concreto. No tenemos que hacer un gran esfuerzo para interpretarlo. A veces he escuchado de gente que cree que los cristianos son ignorantes, faltos de sabiduría, pero no. El libro de Proverbios define e indica cómo alcanzar la verdadera sabiduría. Aplicar fe a la sabiduría nos da un potencial que nadie, ni el científico más alto puede tener, a menos que reconozca a Dios como su Hacedor y a su Hijo Cristo como su Salvador. Les invito a que lean este libro de la Santa Escritura. Si puede, hágalo en compañía de sus hijos, los pequeños, los adolescentes. Es un libro digno de ser leído, porque recuerde que todos los que tienen el temor del Señor tienen el principio de la sabiduría en sus corazones.